El diario El Universal de Venezuela publicó una información muy importante y muy relevante para entender la actual situación económica que vive Venezuela. Y es que la liquidez monetaria creció a 4 billones en 5 años. Ello significa un 1.254% en el lapso con media geométrica de 68%, que significa un incremento en esos 5 años de 1.254% con un promedio de 68% interanual. La liquidez monetaria creció a 4 billones de bolívares en 5 años. Se disparó al pasar de 296,5 millardos de bolívares en diciembre de 2010 a 4,15 o 4.015 billones de bolívares en diciembre de 2015 con una media geométrica de 68% anual. Según ICG Consultores, en su más reciente reporte financiero, la tasa de crecimiento interanual de la liquidez también aumentó de manera acelerada, pasando del 50,58% en 2011 a 100,66% en 2015. Eso habla de que la capacidad de materialización, conversión de el capital financiero en la banca se incrementó, y también la oferta y la generación de capitales en la banca venezolana se incrementó en 4 billones de bolívares, un incremento de 68% interanual en 5 años. En términos nominales, creció 22% entre diciembre de 2015 y mayo de 2016. Mientras tanto, la tasa de interés activa se encuentra regulada a un máximo de 29% para tarjetas de créditos y 24% para créditos comerciales. Esto habla de que esas tasas de interés le dan un valor agregado a esos créditos que sin duda alguna representan un desarrollo importante en el poder adquisitivo y el desarrollo personal, económico y financiero de las personas naturales y jurídicas, más que todo las naturales, en Venezuela, aunque haya habido una disminución del gasto público del 3,8% en 2015, producto de la caída en los precios del petróleo, lo cual generó menos recursos para financiar ese gasto, y también con la contracción de 3% que se prevé para este año y que hubo de menos 5,7% del Producto Interno Bruto Nacional en el 2015 y una inflación de 180, más de 180%, y actualmente que se ubica en 700%, se habla de un incremento de 200% que sin duda alguna se traduce en una liquidez que actualmente es baja, un poder adquisitivo mermado, reservas internacionales en 12 mil millones de dólares, de las cuales se podría tomar o echar mano para aplicar unas propuestas que me llamaron mucho la atención y que fueron planteadas por un amigo que conoce bastante del tema. Su nombre es Adrián Díaz. Su nombre es Adrián Díaz, y esas propuestas que él planteó me parecen muy interesantes desde el punto de vista de poder evaluarlas y contraargumentarlas en pro de que sean propuestas perfeccionadas. Él planteaba de que con esta noticia de la liquidez monetaria en su aumento a 4 billones en 5 años, se les aplica la teoría de que la inflación es inducida por elementos ajenos a las instituciones del Estado venezolano. Principalmente, ¿por qué? Porque el Estado venezolano controla los flujos de capital, y es el mismo que puede aplicar reformas para que esa liquidez o sea menor o sea mayor, de acuerdo a las políticas económicas que aplique y que tan efectivas sean. De tal manera que la inflación si es inducida, es por el mismo Estado venezolano, pero no por factores exógenos, lo cual habla de que en una economía tan controlada, en la cual la banca pública es totalmente controlada por el Estado, en la cual los flujos de capital, el otorgamiento de los créditos, el gasto público es manejado, la emisión monetaria es manejada por el Estado en su totalidad, entonces es una inflación que se somete a factores endógenos y no exógenos, factores pertenecientes al Estado venezolano, propiciados indirecta o directamente por el Estado venezolano y no por elementos ajenos a él. Por lo que él plantea lo siguiente, el siguiente argumento muy interesante: hay mucho dinero en la calle, pero la demanda monetaria es aún mayor, por lo que se deben tomar nuevas medidas para solventarlo. Sí, hay una alta demanda, hay mucho dinero inorgánico con un respaldo prácticamente
nulo de 12.000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que habla de que es una moneda que ha experimentado una devaluación de 68% con respecto al dólar. Con un nivel tan bajo en las reservas no tiene respaldo, es dinero inorgánico que no puede satisfacer la alta demanda por una baja oferta, un poder adquisitivo mermado que ha caído estrepitosamente con un nivel de inflación de ya 700%, habla de que hay que aplicar medidas urgentemente, por supuesto, y evidentemente. Él recomienda la disminución de los gastos de corretaje monetario mediante la eliminación de billetes de 2, 5 y 10 bolívares, haciendo las monedas junto a la de un bolívar fuerte, eliminando las demás por su inviabilidad. Lo que hablaría de que el cono monetario experimentaría una traslación hacia la monetización literal para evitar incurrir en gastos de impresión de billete, gastos que son mayores o superiores al valor del billete en sí, al valor real y nominal. Es decir, el Banco Central de Venezuela gasta mucho más dinero imprimiendo billetes de 2, 5 y 10 bolívares que lo que realmente representa en cuanto a valor, poder de compra y valor nominal y real de esas monedas dentro del cono monetario venezolano. También ampliar la oferta de papel moneda hasta los 10.000 bolívares. Es decir, que se incremente y se expanda el cono monetario hasta imprimir un billete incluso de 10.000 bolívares si es necesario, unificar la tasa de cambio a 850 bolívares por dólar, lo que habla de que con un cono monetario incrementado a 10.000 bolívares y una tasa de cambio unificada a 850 podría haber una fluctuación de oferta y demanda con respecto al dólar que le daría de alguna manera cierto poder adquisitivo o un incremento de aproximadamente un 20% a ese billete hipotético de 10.000 bolívares en cuanto a su convertibilidad con una tasa de cambio unificada si se aplican las medidas, que le daría mayor poder de compra porque será una tasa de cambio incrementada y totalmente diferente a la del tipo de cambio protegido, que es de 10 bolívares por dólar, que no genera rentabilidad. También aumentar el salario mínimo un equivalente a 250 dólares a su cambio oficial, teniendo como punto de comparación, y quiero establecerlo, que por ejemplo en Argentina el sueldo mínimo en Argentina equivale a 470 dólares, ni siquiera se le acerca el mínimo equivalente al cual se debería aumentar el salario mínimo en comparación al dólar y a su cambio oficial aquí en Venezuela. Mientras que el sueldo mínimo en Venezuela equivale a solamente 30 dólares, incluso el de países como Haití, que es el más pobre del continente americano, equivale a 90 dólares, lo que habla de que la distorsión es tan grande, la devaluación es tan macro, que incluso aumentando el salario mínimo a un equivalente de 250 dólares en su cambio oficial, no generaría tanta rentabilidad como se lo representan en la economía argentina, por ejemplo, pero sin tratar de externalizar la situación, aumentar el salario a ese equivalente podría generar de alguna manera mayor rentabilidad y poder de compra en lo que se refiere a la adquisición de bienes que están muy estimados en cuanto a su valor y sobreestimados en cuanto a su valor en dólares, porque es la moneda sólida por excelencia o a través de la cual los venezolanos buscan proteger sus activos. Ya lo demás son medidas, como lo dice este amigo Adrián Díaz, son medidas que generen confianza en los inversionistas y facilite con medidas fiscales y tributarias la producción y adquisición y transformación de la materia prima fundamental en una economía con potencial agrario como la venezolana. Por supuesto, son medidas que implicarían reformas fiscales y tributarias aumentando la recaudación impositiva directa e indirecta sobre la base de un 40% de recaudación del impuesto sobre la renta a personas jurídicas con alta contribución y que acumulen altos flujos de capital para que se pueda crear un fondo proveniente del Fondo SANIAT destinado a la inversión, generar condiciones que atraigan inversión extranjera directa para destinarlo a la importación de materia prima para diversificar áreas de la economía venezolana como el potencial agrario, la industria turística, diversificarla con ese fondo y también propiciar una mayor producción para de esa manera abrir posibilidades a una economía rentista, monoproductora y altamente dependiente del petróleo, un recurso totalmente agotable. Eso llevará a una posibilidad: un programa de rescate basado en créditos a la banca internacional pagaderos a un interés no mayor al 15% en un periodo de 10 años, propone el compañero Adrián. Y es una buena propuesta porque el crédito a la banca internacional, incluso de organismos internacionales y multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, podrían propiciar en conjunto la dotación de un fondo de financiamiento
con posibles reestructuraciones y un interés que podría ser del 15 al 20%, incluso para que de esa manera el rescate implique financiamiento inmediato, pero con posibilidades de reestructuración de deuda y de alguna manera factores acomodaticios puedan hacer que se regule la fluctuación de la tasa de interés. Y un dato que la agrega el compañero Adrián es que no se logra nada dejando que los grandes empresarios tengan la carga económica al 100%. Necesitamos que la generación de masa monetaria se incremente por las exportaciones que se hagan de los productos creados por estos y permitiendo que las pequeñas y medianas empresas abastezcan los anaqueles con sus productos, cosa que no se logrará si no se instalan medidas microcrediticias manejadas por instituciones especializadas en la materia sin observar la tasa de impago de deuda de manera negativa, lo que generará confianza en el público, clientes, deudores que buscan crecer frente a una competencia notoria pero sana. Este último argumento se basa en que la economía pueda ser dual, un sistema dual. Un sistema dual basado en una economía mixta de alianza de capitales entre el sector público y privado, creando redes de distribución y producción mixtas para que se puedan incrementar las exportaciones y la masa monetaria sea mayor y sea orgánica, porque habría mayores ingresos fiscales provenientes de las exportaciones, revirtiendo el déficit fiscal que es de más de 20.000 millones de dólares, para que de esa manera se llegue a un superávit por encima incluso del 0,5 o 1% inicialmente, junto con esos créditos por instituciones que puedan apostar a las empresas para que éstas tengan también ayuda interna y que el crecimiento sea más rápido para revertir el déficit cuanto antes, lograr un superávit que deje margen a un diseño mucho más eficaz del pago de la deuda para no incurrir en el déficit que actualmente se tiene, muchos egresos por concepto de deuda que Venezuela aún no termina de pagar, que así ha sido solvente pero que podría caer en default si las reservas se siguen cayendo, y con unos ingresos totalmente mermados por la caída abrupta en los precios del petróleo, la contracción industrial en PDVSA, la contracción industrial por las caídas en las importaciones, la escasez generalizada y también la caída en las exportaciones principalmente, que es lo que se debe de alguna manera atender cuanto antes para generar estímulos que generen condiciones, valga la redundancia y la repetición, para una economía que debe atraer inversión extranjera directa y lograr este crecimiento que tanto necesita, revertir el déficit fiscal y lograr un crecimiento, una retracción del Producto Interno Bruto de un 0,5 o 1% en el pronóstico más positivo, al alza en el Producto Interno Bruto Nacional. Así se pueden traducir, contraargumentar y desglosar estas medidas y propuestas muy interesantes planteadas por este compañero estudiante de economía de la universidad, donde también hago vida, Adrián Díaz, @Adrián Díaz en Twitter, para quienes quieran seguirlo. Muy buena propuesta que sin duda alguna deja en evidencia la situación económica de Venezuela, pero también soluciones que deben tener en cuenta los factores políticos y los actores políticos en una agenda basada en estos planteamientos básicamente, que son primordiales, esenciales y fundamentales para reconstruir la muy dañada y devastada economía de Venezuela.